Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de YouTube del Stay Johan. También lo convertiremos en audio para nuestras plataformas de iVoox, Spotify y demás. Y en esta ocasión tengo a mi querido Iván Fernández. ¿Cómo está, señor? Pues aquí estamos, con su correspondiente 35 grados que hace aquí en Andalucía. Que lo que pega es una siestecita, pero bueno, aquí estamos grabando. Todo por el Stadi. Sí. Explicamos el guión un poco a la audiencia y a ti, ¿no? Porque... Sí, porque yo sé más bien poco, o sea que... También tenemos que decir que por vergüenza y grabamos un vídeo Iván y yo y creo que lo colgaremos solo para miembros porque pasaron demasiadas cosas en ese vídeo. Iván, si te parece, hablamos del puesto de central en clave mercado, en clave 2023-2024. Hablamos del nombre de Íñigo Martínez como prioridad y el nombre de Endica como alternativa. Dimos un poquito nuestra opinión en ese vídeo. Y también cómo quedaba un poco la defensa con Marcos Alonso y todo esto. Luego también hablamos del puesto de lateral, que ya explicamos que veíamos clarísimo, pero muy claro, Cancelo. la cesión de Cancelo. Luego ya veríamos esa opción de compra y historias, pero la cesión la veíamos muy, muy encarrilada. Al cabo de, creo que menos de 24 horas, se descartó la opción Cancelo, porque echaban al entrenador del Bayern, ¿no? Y entonces cambiaba un poco la película. Pero está volviendo a coger fuerza. Es así, es decir... Sí, juega tanto como yo, o sea que... El vídeo no ha perdido valor, el de central tampoco, y ahora vamos con el de centrocampista. Iván, antes de empezar este vídeo, porque creo que también nos puede ayudar un poco, la trama Messi es importante en todo lo que ocurra en el mercado del FC Barcelona y estos últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Messi venga al Barça, se ha hablado mucho, pero parece acercarse más la postura a que acabe el Al Hilal de Arabia Saudí por un pastizal, de entre 250 millones a 600 se está hablando, es decir, que hay muchísimo dinero. Y en una de esas noticias se hablaba de que Messi podría recalar allí junto a Jordi Alba y Sergio Busquets. A lo que yo hice la pregunta en Twitter si preferían que volviera Messi al Barça o que Messi, Busquets y Alba se fueran al Hilal, es decir, es la condición, ¿vale? Han votado unas 200 personas en Twitter con el resultado de un 50% en cada opción. Es que no lo pusiste fácil tampoco, ¿eh? ¿Decantas la balanza tú, Iván, o no? Yo a día de hoy creo que me decantaría por todos a la marca de pollo asado del barrio. Decía esto porque uno de los, en esta noticia, de los dos jugadores que estamos hablando, en clave centro del campo tú ves la opción de Messi, esto que hablamos de parte de ese cuadrado, como las posiciones que ha ocupado pues Pedri y compañía, ¿o no? Sí, es que yo creo que es la única posición que tendría Messi. O darle un contexto muy, 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 muy específico y que el Barcelona no tiene hoy en día para que pueda jugar así una especie de falso delantero que sería demasiado falso como incluso para Messi. Yo creo que o centrocampista o jugador de carril central y punto. Sí. No necesita tampoco mucho más. Pero anclarlo a una banda o anclarlo a un tipo de funciones no... Si ya a Messi de 25 años no lo podías anclar a una banda, imagínate al de 36. No, imposible. Correcto. Por eso también coge más fuerza el Cancelo lateral derecho. Para, ¿no? Es decir, está como demasiado de cajón. Vamos a seguir con Busquets, que es la otra opción de estas noticias que han ido saliendo estos días. Da la sensación de que creo que en vídeos anteriores hemos hablado de que yo opinaba, por ejemplo, que Busquets, una de las opciones era seguir hasta el mercado de invierno de la temporada que viene, dar ese margen de unos meses para que el club se reestructure, digamos, e irse a la MLS. Parece que eso se ha descartado, es decir, es o renovación en Barça o marcharse a Arabia Saudí. Y sin tener esa opción intermedia,
Yo, a modo personal, me da la sensación que se irá. Es decir, que creo que el Barça ganará la Liga, lo anunciará para después tener una despedida. Mi sensación es que sí que se acabará yendo, venga o no Messi, ¿eh? Yo el que Messi condicione todo tanto, no estaba de acuerdo antes, ni mucho menos ahora. Y me da esa sensación, Iván. ¿Tú crees que Busquets seguirá o marchará? Yo creo que si es listo, algo que lleva mucho tiempo sin serlo, se marcharía. Porque Busqué, querramos o no, al final se ha ganado un estatus, no diría yo, sino una imagen bastante mala. Y porque si ya Busqué no jugaba bien por el contexto y tal, ya lo que se está teniendo cada vez más es que Busqué lleva arrastrándose mucho tiempo y bueno, lo comparto a medias, no tanto, pero lo puedo llegar a compartir. Y su imagen está terminando muy deteriorada, porque al final Alba todos sabemos lo que es un bajuno, Piqué se retiró un poco a tiempo, por así decirlo, y Busqué bien haría en retirarse este año, él lo sabe, él lo sabe. A poco que vaya malamente las cosas, el centro de la diana va a ser él. Va a ser él, hay veces con razón y hay veces que sin razón. Porque al final yo creo que el culé y el aficionado al fútbol demanda el relevo de Busquets. Busquets es un poco el paradigma del relevo que debe de tener el Barcelona, más que cualquier otro jugador, diría yo. Es decir, que tú ves muy clave cómo lo sustituyas, ¿no? ¿Y con quién? Más que como es que a Busquets no lo vas a poder sustituir realmente, porque es un perfil y una figura tan determinada y tan determinante que es muy complicado. El Barcelona va a tener que apostar por otro tipo de jugador porque a día de hoy no creo yo que haya ningún jugador como Busquets en el mercado. Y si lo hay, pues lo más cercano puede ser Rodri, que es imposible. Sí, eso te iba a decir. Digo, los más cercanos a una continuidad serían Rodri y Zubimendi, que está descartado también por precio, ¿no? Digamos. Y creo que ambos son totalmente imposibles. Y bueno, es que como Busquets no hay ninguno. Para bien y para mal, como Busquets no hay ninguno. Con lo cual el Barcelona, pues, oye, tiene que abrir un poco su abanico. Es un recurso sin el que te queda, probablemente un recurso totalmente quemado, pero ya tu receta no puede girar en torno a él. Ya tienes que darle una vuelta de tuerca y sobre todo mentalmente el aficionado más purista, por así decirlo, no sé, abrir un poco la mente a otro tipo de centrocampista, que yo creo que es lo que ha faltado. El abrir un poco la mente. Se ha creado una dualidad en torno a Busquets que no ha sido buena para nadie. Y para la figura de él, como máximo exponente del fútbol, del modelo del Fútbol Club Barcelona, de que no ha renunciado a dinero, de que la situación la ha pasado mal, de que él ha estado presente en todas las derrotas y todos los fracasos y todas las humillaciones que ha recibido el Barcelona. Es probablemente la figura que viene de la época dorada más vilipendiada. Y es el que tiene más que perder que cualquier otro. Más que Dani Alves, más que Jordi Alba, como he dicho. Sergio Roberto al final, por mucho que se critique, es un papel totalmente residual. Messi se fue a tiempo, pero Messi era Messi. Piqué era Piqué y se fue a tiempo. Tuvo ese gesto de irse a tiempo. Y yo creo que Busquets, si es listo, sabrá por dónde tirar. Sí, es decir, no tengo claro que su declive final, es decir, no creo que sea culpa suya totalmente, es decir, no creo que fuera fácil su propia gestión, es decir, creo que el club, para entendernos deportivamente, fue hacia algo que quizás a él no le iba bien y él tiene unos defectos difíciles de corregir porque no los ha corregido en toda su carrera, digamos. Es decir, no se iba a convertir en la fase final en un jugador que nunca lo había sido. Entonces creo que el club no le ha hecho ningún bien en esta fase final. Creo que lo ha expuesto mucho en este sentido. Y me gustaría que al final, es decir, que su despedida del Barça, es decir, ese tramo final no manche su espectacular carrera, que yo creo que es tanto deportivamente como de palmarés es de leyenda absoluta. Es decir, en eso sí que creo que no, que tampoco creo que pueda haber discusión y por eso me apetecía empezar el vídeo también hablando de Busquets porque muchos de los nombres que nombraremos a continuación, nunca mejor dicho, van un poco en relación al futuro de Busquets, a cómo se va a
a construir este centro del campo del futuro Barça. Quería preguntarte antes de empezar, una vez hecha esta intro, ¿crees que el juego mostrado por el Barça, me tienes que decir el porcentaje o de quién es más culpa, ¿vale? ¿Es por el estilo que ha puesto Xavi o la falta de estilo, digamos, o llamarle, decir, culpa de Xavi o culpa de la plantilla y su contexto, es decir, sus lesiones, su inexperiencia, o al revés, o gente con demasiados años a las espaldas y demasiados lastres? ¿Quién crees que tiene más culpa? Es decir, ¿crees que si la temporada que viene le das unas piezas diferentes a Xavi, vamos a ver un mejor juego, o con Xavi va a ser muy difícil? Yo creo que sí, que va a haber mejor juego. Al final, Xavi es un tipo inteligente, no deja de ser un jugador de élite que lo ha ganado todo, es una leyenda en el Barcelona. No me parece que sea un entrenador de élite, creo que no lo es, sinceramente. Pero si a Xavi le das otras piezas, creo que va a jugar de manera diferente y al final volvemos a lo mismo. El juego, a grosso modo, te lo da sus jugadores. Si Ancelotti no tuviera los jugadores que tiene, pues lo mismo acabaría en un Everton, si no recuerdo mal, que estuvo en Everton, o lo mismo estaría en el Bayern y lo haría fatal. Y de Ancelotti yo creo que nadie tiene dudas. Imagínate con Xavi, que me parece un entrenador bastante peor que Carlos. Si le das otras piezas, probablemente te apueste por otra cosa. Pero a diferencia de Jordi Alba, para lo que Xavi ha tenido muy fácil decirle que no, porque ha tenido un avión al lado, con Busquets que no es lo mismo cambiar un lateral izquierdo que cambiar a un pivote, y más si es Busquets. Para Xavi, Busquets es imprescindible. Y todas las vueltas que le ha dado al equipo ha sido para mejorar el equipo, pero también para mejorar a Busquets, porque eran un poco como de la mano. Lo que pasa es que yo creo que el equipo necesitaba otra vuelta de tuerca más. Se ha visto que sin Frenkie y Pedri la cosa ha bajado mucho. Sin Dembélé se ha perdido muchísima amenaza ofensiva. Y al Barcelona y a Xavi yo creo que le vendrían bien que no existiese, sino que no estuviera Busquets. Porque si estuviera Busquets, Xavi va a apostar por él. Positiva o no, pero va a apostar por él. Porque lo cree. Él cree que sigue siendo el mejor, que si le da el contexto va a seguir siendo el mejor. Probablemente lleve razón. Otra cosa es que el Barcelona tenga la capacidad para darle ese contexto 90 minutos del partido durante toda una temporada, durante el día D. Con lo cual, al final, si Busquets está, creo que va a apostar por Busquets, porque tampoco tiene el Barcelona mucho más. Y si no está, se tendría que reinventar. Y ahí podría encontrar fórmulas que hagan el equipo aún mejor de lo que es este año, que me ha parecido un equipo bastante pobre, pese a la enorme diferencia de puntos con el Madrid. Hablando ahora de Busquets y de los jugadores que sí que están y que bueno, podían sustituirle, como así decirlo, nos encontramos a Frenkie de Jong, que también en las últimas semanas ha salido una noticia de que el Barça iba a tratar de recortar los salarios de Ter Stegen y de Frenkie en renovaciones, cosa que es muy fácil de decir. Tú y yo también lo hemos hablado mucho este tema, pero no me parece tan sencillo, en el sentido de que Ter Stegen aún le quedan un par de años de contrato, y es que a Frenkie le quedan 3, si no me equivoco, creo que es hasta 2026. Entonces, renovarle supondría hacerle un contrato, ponle hasta 2028-2029. Estamos hablando de una animalada, un contrato muy grande para tratar de reducirle el salario. Tienes que tenerlo muy claro. En Ter Stegen sí que puedo entender que le sugieras un año o 2 más de contrato. Yo no soy muy amante de esto, la verdad. Básicamente porque, por ejemplo, si lo de Ter Stegen te sale mal, es muy difícil de gestionar con esa edad. Con Frenkie sí que tendrías más margen de maniobra, pero tampoco él te ha demostrado ponerte facilidades para salir. Esto a día de hoy, a lo mejor en un futuro con otro papel, pues puede cambiar, pero me parece complicado de ejecutar. Es decir, tiene que haber mucha buena voluntad del jugador como para conseguir recortarle ese salario sin hacer una operación mala para el club, digamos. Fuera de la economía, Iván, ¿ves a Frenkie de Jong pudiendo ser el sustituto de Sergio Busquets tal cual? Porque tal cual, tú y yo hemos tenido la conversación de Frenkie de Jong, ¿será medio centro o no será?
Sí, probablemente sí. Eso se ha dicho aquí. Sí, y yo casi que lo sigo manteniendo. Obviamente, Frenkie no va a poder sustituir a Sí, sí, Busquets porque es que lo tiene complicado. son jugadores totalmente diferentes. A ver, es normal. ¿Que a Frenkie le viene mejor jugar con un tipo al lado un poquito más posicional? Puede ser. Pero ya Frenkie va teniendo una edad y probablemente yo lo veo moviéndose menos, moviéndose mejor. Sí, Sí que... pero no iba tanto en sustitución deportiva, es decir, no ser el nuevo Busquets, que esto hay unas cuantas portadas ya de esto, del nuevo Busquets, Sí, aunque sí, han, puede han ido adquirir su cayendo por el rol. camino. Sí, adquirir que el Sí, Barça pueda totalmente. jugar con un 4-3-3, por decir algo, con un medio centro único, ¿eso es viable o vamos a tener que Sí, estar con este 4-4-2 para darle el contexto a Frenkie? Al final, Xavi está muy criticado, pero hay a muchos jugadores que les intenta dar su mejor contexto. Al final está intentando que las piezas más diferenciales luzcan más, que es que no deja de ser una buena gestión en un gran equipo, que si tienes sí, claro. jugadores muy, muy buenos, les intentes dar su mejor versión. Con Frenkie yo creo que lo está intentando, con Busquets también, no digo solo uno, pero estamos hablando en un hipotético caso que ya no esté Busquets. ¿Qué puede suceder? Es decir, ¿tú lo llegas a ver de medio centro único? Sí, porque Frenkie para mí es base de jugada y jugar de cara, es jugar de cara, con lo cual te haga el mismo rol, que sea totalmente diferente a Busquets, a mí eso me importa un poco. Simplemente tienes que adaptar un poco el juego no a Frenkie, sino a potenciar a todas tus piezas. Obviamente no lo vamos a mover todo por Frenkie de Jong porque a lo mejor ni te responde a ello. Pero ahora mismo es lo único que tienes. Tienes un arma de nivel muy alto, que sí que es verdad que Frenkie y el equipo se ha visto potenciado con ese cuadrado, un cuadrado que en el que está Busquets y que Busquets lo necesitaba. Creo que necesitaba mucho más Busquets a Frenkie que Frenkie a Busquets. Con lo cual, a mí sí me parece que puede haber ese relevo generacional siempre y cuando no se intente jugar no se intente ver a la misma persona donde estaba. Y conforme a las renovaciones, yo sí soy partidario. Al final, Frenkie de Jong tiene 25 para 26 años. Una renovación de 2 años bajándole el sueldo, que al final no es bajarle. Es que si te queda por cobrar 60 millones en los 3 años, pues te doy 80 por 5 y te lo repartes y a cada año sale menos. Al final vas a ganar casi lo mismo o quizá un poquito menos, pero te estoy dando más años, te estoy asegurando un mayor futuro. Con Ter Stegen me puede pasar un poco igual. Lo de Ter Stegen, yo le veo unos inputs muy potentes. Yo no sé si la lesión de rodilla ha desaparecido completamente, creo que no. Pero oye, a mí no me ha dado muestras de que Ter Stegen haya dado un paso atrás. Simplemente se ha mantenido y ha rayado un nivel brutal y punto. Más allá de momentos de forma y tal, simplemente me parece que físicamente está a otro nivel. Es un poco como lo que le ha pasado a Ansu, pero al revés. Tú a Ter Stegen lo veías súper mermado físicamente, por Sí. mucho que la gente dijera que si mentalmente no estaba. No, es que Ter Stegen no se podía tirar al suelo. Era un tío de 28, 29 años y no se podía tirar al suelo. Ha llevado 4 años que no se ha podido tirar al suelo. Y ahora sí, y ahora reacciona, y ahora parece una segunda infancia. No sé cuánto le va a durar, pero a mí sí, el renovarlo por 1 año o 2 años más incluso, que terminara con 35 años, en un portero que es totalmente diferente, a mí sí me cuadraría bastante, porque creo que liberaría bastante las cuentas del Barcelona de cara a este año. Que no, evidentemente son dos contratos, digamos, un poco fuera de mercado, un poco o bastante, y toda renovación que aplace un poquito la cantidad de salarios que se les debe, pues sería positiva. Al final, recordemos que están dentro de las negligencias póstumas de Bartomeu. La cuestión es que Ter Stegen, por ejemplo, tiene contrato hasta 2025. Y hacerle una renovación ya con la edad que tiene, con 31 años, hasta, ponle a 2027, 2028, me da un poco de pánico, porque no sé, lo veo demasiado exagerado. Igual Pero que un poco me pasa con Frenkie, ¿eh? en un portero David me parece diferente. Si le hace esa renovación a Alba, no. Entonces Mm. no. Pero en un portero me parece muy Sí, diferente porque un portero 35 años quizás sea una edad que para un jugador probablemente sean los 32. sí, sí. Sí, me refiero a... Es diferente. Si me dice, oye, que tienes... es que a día de hoy en plantilla no hay un futbolista... No sé,
Me tienes a Bernardo Silva con 32 años y le ofreces una renovación hasta los 36. Ya, sí, Yo, sí, ya te no es entiendo. lo mismo. Sí, no, tal cual. Lo que sí que es claro que es un movimiento claramente económico únicamente, porque Sí, en sí. un contexto económico saneado no te plantearías, pero vamos, ni de locos hacer una renovación de este estilo. Por ejemplo, básicamente en el Real Madrid vemos que a sus jugadores más veteranos prácticamente los tratan en renovaciones de año a año, que posiblemente es lo que se tenga que hacer en este tipo de situaciones, pero en el Barça ahora mismo no estamos en ese contexto, es una realidad. El que sí que parece una realidad, Iván, y volvemos otra vez a la medular, es Ilkay Gundogan. Es decir, se habla de que están intentando rebajar un poquito más su salario, se habla de un contrato de 2+1, se estaban hablando de 6 millones netos. ¿Tú cómo ves un poquito las cifras? ¿Las ves dentro de lo que era esperable? ¿No acabas de ver esta hipoteca en 3 años en un jugador que ya tiene 32, recordemos, o sí que ves que hay que hacer ese esfuerzo? Con Gundogan me pasa una cosa y es que rescato siempre la teoría que mantengo con un tuitero madridista que es Mavid Data, o David, o como hostia se llame, es Mavid y punto. En el que creo que ambos defendemos una cosa de que los futbolistas tienen una serie de partidos en sus piernas. Hacen como una especie de campana de Gauss, no sé si me equivoco en el término, pero creo que se llama campana de Gauss. Y tiene 32 años, pero me puse a revisar los partidos que lleva encima Gundogan y Kroos y se pasa un año y creo que Kroos le pasaba a Gundogan unos 150 partidos. 150 partidos son muchos partidos. Son de 2 a 3 temporadas. Sí. Son de 2 a 3 temporadas. ¿Qué pasa? Este tipo también se le ha relacionado mucho con la gordura. Probablemente tenga un cuerpo chaparrito, por así decirlo. Y tuvo una lesión de espalda que lo dejó prácticamente cada 1 año o 2 años. Y se puso como un zollo. Pero vamos, como se puede poner el 100% de los mortales. Te jodes una pierna, te llevas un año sin poder hacer ejercicio, pues te pones como el bolo, punto. A mí todos los inputs que me da el pavo su última temporada es espectacular, es que si viene va a ser el mejor centrocampista que tengamos. Y probablemente no con cierta diferencia, porque por ahí está Pedri y tal, pero sí el más maduro y tiene 32 años. Si le das 3 años a este tipo que no tiene tantos partidos en las piernas, probablemente sí sea una buena inversión. Probablemente sí lo sea. Pero claro, volvemos a lo mismo, tiene 32 años. Dale 3 años a un tipo de 32 años, bueno, te tienes que arriesgar, pero me parecería una apuesta totalmente coherente, ¿eh? O sea, es de las apuestas que tú dices, tienes que hacer, porque mejoras en Para todas subir las el... áreas. Mejoras tanto el suelo como el techo del equipo. Es que Sí. es un fichaje que probablemente no tenga ningún tipo de contraindicación, salvo que venga, se pegue el petardazo padre y se convierta en el Hazard 2.0, que no creo, ¿eh? No lo veo así, pero vamos, peores cosas han pasado. Ahora estaba justamente revisando y recordaba la lesión de espalda del Dortmund, pero me acordaba también que en el City había tenido algún problema. Fue en la primera temporada que que se rompió el ligamento cruzado. Ahí estuvo una temporada fuera prácticamente, pero luego es verdad que de la 18-19 hasta la actual, más o menos se pierde como mucho 6 partidos, 1, 5, 4, es decir, lo que cualquier jugador, digamos, Sí, suele perderse en una temporada estando un jugador fuerte, un jugador sano. Es decir, porque estamos hablando que perderte entre 1 y 4 partidos en temporadas tan largas en un equipo como el City, que lo juega absolutamente todo, pues bueno, digamos que goza de buena salud, podemos decir. solo Pedri en 2 meses ha perdido más partidos que él en 4 años. Sí, correcto. Que sí que es verdad que con la lesión del Dortmund, la lesión gorda del City, da la sensación como que es un jugador muy propenso a las lesiones. Y vemos como realmente lleva 4 temporadas prácticamente, 5, que se lesiona muy poco. Pero bueno, sí que es un jugador que es lo que tú dices, que eleva el techo del equipo y sobre todo el gran problema que tenemos a nivel de juego, creo que sí que te hace una evolución evidente, ¿no? Y si puede, David, comparar los números de Gundogan y de Kroos, que creo que se llevan un año, si es que se llevan. El número de partidos totales, tanto en selección como en equipos, creo que Kroos le pasa 150 partidos, una cosa así. Pero, por ejemplo, en cuanto a lesiones, lesión de espalda, si está recuperada, como parece que está recuperada, que no ha habido más ningún problema, porque por lo menos yo no he leído nada más, me preocupa cero.
El cruzado me preocupa cero. El cruzado es una lesión muy bien tolerada en los futbolistas. Le quita cierta décima de velocidad punta, pero tampoco es gran cosa. Y tenemos Canales que se ha roto 15 veces y es una máquina. Lo que sí me preocuparía es que fuera menisco. Yo con el menisco, si me dice, oye, que es que se lesionó hace 3 años el menisco, ahí te digo, no, compadre. No, porque tenemos la experiencia de Luis Suárez, que se lesionó el menisco con Liverpool y cuando llegó aquí duró 3 añitos, 4 añitos buenos, ya después pegó un petardazo para abajo que no se lo creía ni él. Mira, Gundogan debuta en el Nuremberg en la 2009-2010 y luego Kroos sí que debuta en el primer equipo del Bayern 2007-2008, pero juega muy poquito. Luego lo ceden en el Leverkusen y juega muy poquito. Digamos que la primera temporada gorda es la 2009-2010 también, es decir, que podemos asemejarlos. Y entonces Gundogan juega un total de 4,39 y Kroos juega un total de 6,37. Es decir, que sí que hay esa diferencia. Sí que hay esa diferencia. Y es que creo que no se pasan ni un año. Sí, jugar casi 200 partidos más son muchos minutos las piernas. Las piernas en el cómputo total de tu vida tienen una capacidad de recuperación. Tu cuerpo tiene una capacidad de recuperación X. No se recupera infinitamente. Si tú vivieras infinitamente, tu cuerpo no se recuperaría infinitamente. No, existe el desgaste. Que por mucho que descanses en verano y te vayas a Ibiza, da igual. El desgaste muscular existe ahí, es un desgaste crónico. Son los dos nacidos en el 90. La única diferencia es que Kroos nació en enero y Gundogan en octubre. Pero bueno, básicamente son quintos. El tema de la llegada de Gundogan. Creemos los dos que eleva el techo de la plantilla, que es una realidad. El tema de la gestión suya, yo sí que creo que es un fichaje que haya que hacer. Sí que es evidente. Siempre estamos con lo mismo. Hay gente que puede criticar la edad de Gundogan. El salario creo que se puede criticar un poco menos porque creo que estás pagando lo que toca pagar, sin más. Que viene de ser una de las estrellas del City. Claro, es esa la realidad. Y la edad, pues es que estamos fichando jugadores que siempre tienen un asterisco. Siempre tienes o un condicionante, bueno, de que acaban contrato y pues tienen cierta edad, o como pasó con Lewandowski, sí que a lo mejor jugadores pues como Koundé, a lo mejor sí que estabas peleando en esa puja de hacerte con un gran jugador, al menos a futuro, pero los demás jugadores que estamos fichando son con asterisco todos por algún motivo. La llegada de Gundogan puede suponer, Iván, que Gavi no sea tan importante. ¿Lo ves positivo? Sí, lo dije el año pasado con Bernardo Silva. Que Gavi no sea tan importante y que no todo recaiga sobre Pedri me parece tremendamente positivo. Ya a todos los niveles, niveles físicos, de que no tiene que jugar 40 partidos al año, nivel futbolístico, hay mayor tiempo de maduración, tienes a alguien al lado que te sirve como referencia futbolística con el que aprender, y nivel, que no hay que olvidarlo, nivel económico / egocéntrico. Si tú con 20 o 22 años eres un crack y eres titular en el Barcelona desde hace 2 años, no le vas a pedir el mismo dinero que si sigue siendo el suplente de Gundogan. Sí, te puede venir el City o te puede venir el Liverpool y jugar esa carta de que no eres tan importante, pero tu caché no es el mismo ni de coña. No es lo mismo ser titular y ser una estrella en el Barcelona a ser un suplente, que a lo mejor todo el mundo habla de que debería tener más oportunidades, pero no deja de ser un suplente. A nivel económico tú no puedes pedir lo mismo. Si Iniesta en vez de con 22 años, que es el partido que se casca en la final, se lo casca con 18 años, lo mismo con 22 años Iniesta gana el doble o el triple de lo que estaba ganando. Y con 29 ganaría, pues a lo mejor mucho más. Es no saltarse pasos, ¿no? Porque hay jugadores en el Barça que se han saltado pasos por negligencias y que han tenido que asumirlos. Ansu, por ejemplo, Ansu con 17 años, con 18 años, le das la 10 y le das 6 millones netos. Sí, y esa es la situación. Vamos a seguir. Gundogan sí que me imagino que te encaja pues en el cuadrado este que hace Xavi. A mí me encantaría. Tanto arriba como abajo, te encajará en un 4-3-3 como interior de base. Es decir, Gundogan también ha demostrado ser bastante llegador con Pep Guardiola. Lo tiene bastante, digamos, un jugador bastante completo para cubrirte todas las posiciones del centro del campo. Quizá la de pivote no tanto, pero todas las demás zonas podemos decir que sí que es un jugador ideal, que aumenta el techo competitivo y generará, pues, digamos, una mejor rotación
porque sí que hemos visto que con otro tipo de jugador hemos tenido más problemas, como por ejemplo con Frank Kessie, que se está hablando de ofertas del Inter, del Milan, que entiendo no satisfacen al club porque lo están tasando entre 25 y 30 millones, y ha aparecido el Tottenham, que ya hablamos también en el vídeo de los centrales, que o llega una oferta de la Premier o es difícil que tanto en España como en Italia consigan pagarte algo interesante por cualquier jugador, básicamente porque no hay dinero. ¿Crees que saldrá este verano? ¿Crees que debería salir? Yo creo que sí. Yo creo que sí sale y que sí debería de salir. Sí, yo creo que lo están tasando rozando los 30 millones para al final acabar vendiéndolo por 15 o 20. Lo Pero que yo sí que creo que es un sí. futbolista que vale 30, ¿eh? Si hemos vendido a Emerson por 30 millones, yo creo que este tipo, no hay que olvidar que era el capitán del último Milan ganador de la Sí, Serie A. ¿Eh? a mí el único problema es que no haya pujas de la Premier. Es decir, sí, si viene los Wolves, Bueno, el eso Nottingham. de que no haya pujas no lo sabemos, porque lo mismo te viene Sí, en verano el Aston Villa y te pone 40 millones por él. sí, a eso iba perfectamente. Es decir, entiendo que si viene un equipo del Big Six, ahí el Tottenham, tengo ciertas dudas, es posible que sea suculento para que sí, vivir en Londres, en un equipo que opte a Europa, cobrando muy bien, estando en un buen ambiente. Ok, eso te lo puedo comprar. Pero si te viene un Everton, el Aston Villa, el Nottingham Forest, los Wolves, pues quizás no es tan suculento. Y si me está ofreciendo también una oferta el Inter o el Milan, por mucho que al Barça le pague menos, yo vine a coste cero realmente. Yo forzaré para irme a un Inter o a un Milan, que yo he vivido en Italia, he vivido en Milán, he estado muy a gusto, y conozco el país y ahí sé que puedo rendir bien. Además, creo que su fútbol es más aconsejable para Italia que no para Inglaterra. Eso es opinión personal mía. Pero me da un cierto miedo que ningún equipo del Big Six se interese en él. Veo solamente la opción esta que comentan del Tottenham, la única que puede tener cierto sentido, pero es que de los demás equipos no lo veo para nada. No veo a un Arsenal, no veo a un City, no veo a un United, no veo a un Chelsea, no veo pujando por él. Es decir, entonces me genera ese pavor en el sentido de que al final él acabe forzando la salida de Italia y la salida de Italia será por una cantidad efectiva muy menor. La única cosa es que el Barça, a lo mejor en un contexto mejorado económicamente, pues decida utilizarlo de intercambio por algún jugador que te interese Sí, de algún equipo como se italiano, habló de Brozovic, como Salo de Brozovic. El problema está claro en que el Barça que va encajaría las muy. necesidades deportivas. Exacto. Y el Barça va muy necesitado a ingresar dinero que te arregle un poquito el tema del fair play. Entonces ahí estará la puja y creo que sí tiene esa posición de poder en cierto sentido, de poder, entre comillas, elegir un poco su destino. Veremos qué va ocurriendo con él y cómo se va dando. Quería comentarte un poquito más el tema del pivote. Cada vez parece, las noticias al menos se mueven hacia ello, que antes parecía muy clara la renovación de Busquets por el interés que tenía Xavi en renovarlo una temporada más, el tema de la MLS, todo eso se ha ido apagando, parece, coge más fuerza lo de Arabia Saudí y también a la vez han vuelto a renacer nombres para cubrir su posición, que el que más está sonando y el que más parece del agrado del staff técnico de Xavi es el de Sofiane Amrabat. ¿Tú cómo lo ves el tema del marroquí? Porque la Fiore habla de que piden 40 millones, el Barça dice que no va a pasar de 25. ¿Crees que hay que hacer un esfuerzo por un jugador de este estilo? Es que yo no lo conozco, tío. Yo lo que le vi, lo vi muy poco en el Mundial. Y que se parece un poco a Borja Escalona, el pavo este que es un normal de internet. Es que poco más, es que no sé ni cómo juega, ni qué estilo es, no sé. No te puedo decir mucho más. Pero a lo mejor para un fichaje de ese nivel, que lo mismo viene y nos sorprende a todos, probablemente lo más aconsejable sea tirar por una apuesta relativamente segura y constatada como es Guido Rodríguez. Ya que no te vas por un futbolista súper top, tampoco te vas a gastar una millonada, porque si al final te gastas por un tipo notable, volvemos a lo mismo. Si te gastas por un tipo notable 40 50 millones, tal y como estamos ahora mismo, es que es negligente completamente. Para eso te vas a un tipo que en liga ciertamente ha dominado,
y que te puede costar 20 millones o 25 millones porque ese quién es. ¿Es, Es que, es Guido, es Guido reencarnado o qué? es que he buscado todos los jugadores que íbamos a hablar hoy vestidos del Barça, los edits, y de Guido no había ninguno y te lo he hecho yo manualmente. Sí, el cuello es exactamente igual. Parecido, ¿eh? No te voy a decir lo que parece, pero vamos, exactamente igual. Es que justo había hecho el de que sí y digo, pues vamos a utilizar el cuerpo, ¿eh? Y le ponemos la cabecita de Guido. Además, se me ha bajado la resolución. Bueno, ha sido un drama, pero ya digo, bah, tampoco. Pues yo creo que Guido podría ser un fichaje perfectamente coherente. Guido Más que finaliza, gastarse 40 o 50 millones por un pavo de la Fiorentina. Guido finaliza contrato en 2024. Digamos que el Betis tiene unas necesidades económicas a otra escala, pero un poco estilo Barcelona, en el sentido de que están también con problemas de fair play y todas estas movidas, incluso haciendo palancas a su estilo también, con temas de abonos, historias así. Es decir, que en ese sentido, bueno, negociar con un club con problemas, pues es positivo, como le pasa a los otros clubes con nosotros. Pero sí que podría darse en el sentido de que a lo mejor algún jugador, algún canterano, alguna opción pueda ser suculenta para el Betis y conseguir que el fichaje de Guido sea por un precio, digamos, menor. Es una opción que se puede tener en cuenta, ¿no? La de Guido se habla de alternativa porque la que parece que se descarta es la de Rubén Neves, que salió una noticia de que los Wolves pagaban 30 millones más Rubén Neves por Ansu. A mí esa noticia, desde el primer momento que la vi, me pareció bastante absurda en este sentido. Una, porque se ha dicho reiteradamente que Xavi no quiere a Rubén Neves. Y dos, porque volvía un poco a lo de Frank que sí. Ansu Fati no está para el Barça. Posiblemente no. Ahí habrán debates, ¿no? De si esperarle o no esperarle. De si el tema económico puede ayudar o no. Pero lo que sí que tengo clarísimo es que Ansu Fati no se va a ir a la Premier a pelear por el descenso. Lo tengo bastante claro. Que Ansu Fati al final venga el Arsenal con Arteta, le seduzca y acabe en un club así. Bueno. No, un Newcastle. La opción esa, Newcastle. una opción que salió, que no sé si fue Newcastle. una paga mental o no, la de Newcastle dando 40 millones por el 50% del pase del jugador, me parecería una opción magnífica, tanto para el Barcelona como para él. Al final Newcastle probablemente coja Champions o con muy poquísimo UEFA en un proyecto bastante potente, porque parece que el proyecto de Newcastle es un proyecto bastante serio, bastante bueno, y Y donde hay ese me mucho dinero. parecería... ¿Eh? Y donde hay muchísimo dinero. Es decir, que Exactamente, ese me parecería perfecto para él, la verdad, porque le abriría las puertas si juega bien a otras cosas un poquito más grandes, véase United, véase City, véase, en fin. Y en Newcastle es un equipo serio, no estamos bueno, hablando de los Wolves. y ya el Newcastle estamos hablando, que aún no está confirmado, pero muy posiblemente juegue en Champions. Sí. Bueno, es decir, estás entrando a un equipo en reconstrucción que a lo mejor sí que te permiten, no tienes la exigencia de un equipo top, pero sí que estás luchando contra equipos tops. Es decir, sí que tiene un cierto sentido. Pero yo lo de los Wolves es que hay veces que salen este tipo No, de no, no, no. noticias y decimos, pero a veces cuesta que jugadores se vayan a donde te ofrecen mucho dinero porque el jugador no está dispuesto a luchar por esos objetivos. Creo que es lógico también, como un poco la oferta del Aston Villa por Ferran Torres. Ahí sí que me surgen más dudas porque no sé qué idea tiene Ferran Torres con su futuro. No sé si su siguiente paso es alejarse un poquito de los focos, pero y tampoco creo que Ferran Torres sí que tenga ofertas de equipos élite. Entonces, ahí sí que tengo más dudas, pero en el caso de Ansu Fati en concreto, lo tengo bastante claro de que esta rumorología no tenía ningún tipo de sentido. Eh, y te quería comentar un poquito el caso de las opciones que tenemos en cantera, ¿no? Digamos que tenemos a Nico cedido en Valencia, luego más a la parte del vértice de arriba de este 4-3-3 o 4-4-2 tendríamos también la opción de Collado, que para ti creo que sería una posición ideal para lo que él presuponía en el filial, y luego también jugadores como Casado o Garrido. ¿Les ves opciones de cara a la temporada que viene o es una temporada
que Xavi va a volver a priorizar la estabilidad y el competir y el volver a pelear por liga y hacer un mejor papel en Europa y todo esto? Lo veo exactamente igual que esta temporada. Si Pablo Torre ha tenido más minutos residuales, no me quiero imaginar un Collado o un Marc Casadó o un Alex Garrido, alguna paranoia de esta. No porque le falte calidad o no le falte, sino que si Pablo Torre hizo el temporadón que hizo con el Racing y cada vez que vas al B demuestra que es muy bueno y no juega, imagínate que cualquiera otro que haya subido y que no haya sido estrella en su equipo. Me parecería muy raro que Xavi apostase por un perfil que no fuera un perfil ya contratado en la élite. Y luego el otro nombre que también ha sonado bastante, que hizo un análisis muy exhaustivo, nuestro querido Che Vallés, es el de Fabricio Facundo Díaz, que básicamente el Liverpool de Montevideo pide 6 millones. Veremos a ver el Barça cómo hace esta operación. Sí que es cierto que con el filial a veces el Barça hace ya alguna de estas, como el lateral mexicano, que también hizo un gran análisis, Xavi Vallés, y en principio iría destinado a recalar en el Barça Athletic y de reforzar al primer equipo si su nivel así lo atestigua. Es decir, básicamente sería un fichaje para el filial que podría entrar en dinámica de primer equipo. De todo lo que hemos hablado, aparte, quería comentarte que me he saltado yo una cosita. En el tema de Nico, también se ha hablado de incluirlo en una operación con Juan Foyt. ¿Tú te desprenderías de Nico? Según. Al final nos hemos desprendido de bastantes buenos futbolistas que luego no han sido. Por ejemplo, a mí Cuenca me dio mucha pena cuando lo vendimos. Collado, que. En fin, son jugadores que, bueno, o incluso Carles Aleñá, Cucurella, son buenos futbolistas que no sé si dando la oportunidad en el Barcelona hubiesen tenido continuidad, pero al final lo que no estamos hablando son de futbolistas de un nivel como Ansu o como Gavi. A partir de ahí, desprenderte completamente de Nico, pues lo tienen que tener muy claro. Tanto por quién te desprende como el desprenderte de. Y luego jugadores que acaban contrato, Iván, tenemos a Tielemans, N'Golo Kanté, que también son en su momento, Laimer, Aouar, Naby Keita y Rabiot. ¿Alguno te encaja o no lo ves nada claro? Sí, bueno, Kanté me parecería un fichaje espectacular, pero claro, no sabemos ni lo que va a cobrar, ni lo que dejaría de cobrar. Se habló mucho de que iba a renovar con el Chelsea, pero vamos, que si viene Kanté sería un fichaje espectacular. Kanté Sí, me parecería un fichaje, por ejemplo, espectacular para el Madrid, por ejemplo, a coste cero. Estamos hablando que son jugadores, es decir, el Barça sí que puede acometer fichajes a coste cero de último año de contrato, pero hay que tener muy en cuenta los salarios. Y entonces, al nivel de los salarios de Según lo que te Gundogan, pidan. en menor medida el de Íñigo Martínez, yo creo que va a ser muy difícil también encajar un salario, por ejemplo, como el que comentas de Kanté. Daba la sensación que en un momento se dirimían entre Jorginho, Kanté y Gundogan. Una de Jorginho, fichado por el Arsenal en mercado invernal, pues parece que se han decantado la balanza por Gundogan. Otra cosa sería que se rompieran negociaciones por el tema de no llegar a un acuerdo en el salario, cosa que yo creo que no ocurrirá. Yo creo que lo de Gundogan está bastante encarrilado. Luego veremos que el City pues no puje un poquito más o que no tenga un sustituto claro e intente hacer la última oferta que sea bastante suculenta, o que el club no pueda inscribirlo, evidentemente, pero si no lo puede inscribir nos ocurrirá lo mismo con el otro nombre que hablemos. Entonces, si te parece, para hacer un poco de resumen, por lo que explicas, Messi sí que te encaja si vuelve, si hay retorno en esa parte de ese cuadrado en zonas interiores. Creo que los dos estamos con la sensación de que Busquets no seguirá. Yo más por la sensación de pensamiento de que no seguirá por su parte, y tú porque creo que no tienes muchas ganas de que siga. Y luego tenemos el tema de Gundogan, que sí que creemos que puede encajar bien en el equipo, y luego la duda, y yo creo que cada vez va a coger más fuerza, y sobre todo cuando se anuncie, si llega el momento que Busquets no sigue, del reforzar el pivote, que los nombres por ahora están entre Amrabat y Guido. La verdad que no son nombres ilusionantes, Iván. No, porque no hay dinero. Básicamente.
Es una de ellas. Y parece que sí que hay mucho deseo por parte del staff de pujar por un jugador como Amrabat. No tengo yo del todo claro que un jugador a lo mejor muy físico sí que pueda compensar a otros jugadores para ver un mejor fútbol. Esto me genera dudas, lo vimos en su momento a lo mejor con Davids, estamos hablando de Davids, que son escalones otro nivel, pero muchísimo más elevado que lo que podría ser Amrabat. Pero bueno, veremos qué ocurre, Iván. En este vídeo no tenemos ninguna premicia, ¿o quieres dar tú alguna? Primicia. Bueno, no sé. Yo creo que al final estamos hablando de mucha gente y al final que va a venir el que sale en pantalla. Para la gente de iVox tenemos aquí a Edu Boada, también conocido como Bernardo Silva, que según tú, si no viene Messi, encaja perfectamente en el plan de viabilidad que ha presentado el Barça a la Liga, es simplemente borrar el nombre y poner el otro, ¿no? Si firma... Es más, yo prefiero a Bernardo a Messi, la verdad. Mira qué fotito me encontré de Bernardo Silva en el render este. De canallita, ¿eh? Un poco. Estos Sí. tíos. Eh, Una cosa positiva de Amrabat que no la he llegado a contemplar es que se dejarían de ver muchas camisetas del PSG por Barcelona y por España en sí. Veríamos más camisetas de Amrabat y menos camisetas del PSG. Con lo cual, bueno, oye, no está mal, ¿eh? eso es positivo, eso es positivo. Hombre, Seguro. claro. Sí, sí. Que ya está la polla de camisetas del PSG por ahí. Sí, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, Bernardo Silva te encaja con lo que no ocupe Messi y tú lo ves hasta prioritario a la llegada de Messi. Sí, hombre, claro, bastante por encima de Messi. Recordemos, Bernardo Silva tiene 28 años, según los cálculos de Iván, es que cobraría más o menos 9 millones netos, estamos hablando de unos 18 brutos, Messi cobra unos 25, puede costar 80 millones y si le hacemos un contrato, hemos dicho que tiene 28 años, pues de 5, pues estamos hablando de que por temporada son 16 millones en amortizaciones, estamos haciendo cálculos rápidos, pues 16 más los 18, pues se va más o menos, un poquito más, Iván, pero se va a 34, Messi se va a 25 o 30 posiblemente. Está ahí, ¿no? A lo mejor sí que te saben los números, ¿eh? Hombre, y tanto. Hay que hacer una llamada a culé de Chamberí y luego, evidentemente, a los respetables de Twitter Madrid como el Demon y el de la bandera de Islandia para ver si ellos dan el visto bueno a las inscripciones, que primero hay que pasar por ahí y luego ya si eso hay que llegar a Tebas, ¿no? No, eso es como el comité antibruja de la Edad Media. O sea, para ellos siempre va a ser la bruja. Da igual. Ramón del Mo, en verdad, un poco puede echarse un poquito para el lado. Islandi es un normal profundo y llega hasta donde llega. Se ha puesto la gafa de bucear y solo ve burbujas revoloteando a su alrededor. O sea que da igual. Pues nada, con este epitafio final acabamos este vídeo, Iván. Si sale algún nombre más, que yo creo que en verdad sí que el plan de futuro del equipo está bastante encarrilado. Es decir, creo que sí que sabemos muy por dónde se va, pero hay matices que quizá cambiarán en las próximas semanas y entonces pues haremos algún vídeo más detallado. En estos estamos haciendo un poquito de poner un poco en disposición todo lo que ocurre y cómo se puede dar. Y si sale algún nombre en concreto o se certifica una salida, pues la vendremos a explicar aquí. Iván, un absoluto placer tenerte. Igualmente. Nada, el vídeo que hicimos el otro día lo publicaremos a la madrugada y para miembros para que no lo pueda ver nadie. No, es que son vídeos complejos de ver, ¿eh? Sí, sobre todo complejo de ver, además, sí, tal cual. Sí, no es agradable. Con que para nuestros amigos Capayapa y Armando, que son los dos únicos miembros, pues nada, prepararos, porque lo que se viene no es nada bueno. Iván, un abrazo, cuídate mucho. Igualmente. Adiós.